Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea de este espacio es llevarle a su casa personas, relatos que han pensado en otros. Entonces hay cosas muy concretas como gente que funda alguna organización o fundaciones, pero también las ideas, cuando uno las saca de uno mismo y las lleva hacia otro, son una parte importante y fundamental en cualquier sociedad para contribuir a ella. Por eso es que el invitado que tenemos hoy día, a raíz de todo lo que hemos vivido todos los chilenos en todos estos días y con todo el dolor y el desgaste que eso ha significado, es un invitado muy interesante para poder tener una conversación desde una visión de alguien que ha trabajado en bastantes situaciones y medios distintos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico vino para nuestro invitado, Tienda Tereginer, preciosa la ropa, vayan a darse una vuelta a Chicureo o a Chamicero, tiene tienda en los dos lugares. Parques Johnson, jardines, canchas de fútbol, precioso lo que hacen. Parque de la Ciencia, un lugar muy bonito, gratuito, un lujo, la verdad, de espacio para la ciencia, para adultos y para niños en las Rocas de Santo Domingo, en San Antonio. Si pueden, vayan. Tiene un telescopio precioso y todo lo relacionado con la ciencia. Y Galletas Un Gusto, que nos da unas ricas galletas para nuestros invitados mientras estamos grabando. Saludar a todos los televidentes que nos ven en la región metropolitana a través de la señal 31 de GTV Manquehue y también a todos los chilenos del sur de Chile que nos ven por Telefónica del Sur desde Rancagua hasta Coyhaique. Y obviamente a todos aquellos que nos siguen en nuestro canal YouTube Desconocidos TV para que puedan ver todos los programas. Vamos a saludar entonces a nuestro invitado. Hola Pancho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Fran? Estamos con Francisco Santamaría Marambio. Francisco, con Francisco habíamos tenido ciertas conversaciones, habíamos grabado de hecho un programa en algún minuto. Francisco es director de la Fundación Traspasa. Explícanos un poquito en qué consiste la fundación y después vamos a conversar un poco las ideas que tú tienes, claro, que a mí me parecen muy interesantes de poder difundirlas. Sí, primero muchas gracias por la invitación, de verdad que se valora mucho los espacios en los cuales las personas podemos participar y dar nuestros pareceres. La Fundación Traspasa es una fundación que básicamente busca una premisa fundamental que es traspasar los recursos intelectuales, materiales, físicos y espirituales desde aquellos grupos sociales de mayor concentración a los de menor concentración, ¿no? Buscando de alguna manera el desarrollo sostenible de la sociedad. Y en esta misma lógica de traspasar, porque en el fondo la riqueza, no solamente las riquezas materiales, que son las que en el fondo llaman más la atención, son las que se deben traspasar en búsqueda de un equilibrio social o económico o ambiental, sino que también hay otros recursos muy valiosos como los espirituales, recursos físicos, ¿no es cierto? Y en esa línea hemos ido trabajando algunos proyectos que guardan relación con esta lógica, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo que existe Fundación Traspasa? La creamos en el 2009 y salió adelante con un proyecto que se llama Regala tu cumpleaños. Y ese proyecto... qué lindo, sí lo conozco. Es de ustedes eso, sí, ya. Así que, y es un proyecto muy bonito que la verdad es que justamente se trata aprovechando la posición... Vamos a contarle a la gente, porque yo lo conozco, pero la gente no. La oportunidad, lo que hace de Regala tu cumpleaños es que a partir de la oportunidad de celebrar el cumpleaños, la gente te lleva un regalo. Entonces la idea es que las personas pudiesen de alguna manera elegir el regalo de cumpleaños, en tu caso Francisca, la Francisca lo celebra y la Francisca decide ayudar a la fundación, por ejemplo, X, ¿no? Puede ser una para ayudarlo, la Fundación de Menores de Piel de Cristal de Évora, y entonces hay una lista de necesidades que tiene esa fundación y tú invitas a tus amigos a que seleccionen un regalo, pero de esa lista de necesidades y lo traigan a tu cumpleaños. Entonces, en vez de estar muchas veces regalando algo por cumplir, ¿no? Porque de repente no hay ahí qué excusa regalar. Que le llevo ya un vino, no sé, llévale cualquier cosa. Efectivamente, tú llegas con algo que efectivamente contribuye a esa fundación y si tú te pones a pensar y a sacar números rápido, en realidad todo el mundo está de cumpleaños y bueno, si por lo menos el 5% de la población se adhiere a una lógica similar, vaya a conseguir que haya mucha ayuda en fundaciones donde va a ir distribuyendo un poco esta riqueza material y también espiritual, porque la gente se conecta con la realidad de esa fundación. Eso también es lo que tratamos de hacer. Sí. No simplemente dar, sino que conectarse. Pedimos que vayan a entregar esto y se conecten con la sociedad, con esa realidad. Eso, por ejemplo, es un proyecto. Pero particularmente ahora lo que estamos trabajando, yo estoy escribiendo eso sobre un modelo nuevo de democracia que habla de la solidaricracia. Y ese es el proyecto que básicamente hoy día, a la luz de lo que está ocurriendo en Chile,
hemos tratado de tratar de impulsar este ideario, ¿no? Tiene varias como conceptos desde de atrás. Por cierto que... Solidaricracia. Sí, sí, es una democracia que acentúa y de alguna manera pone de manifiesto la solidaridad como un elemento esencial para el desarrollo sostenible de la sociedad. Yeah. Y no la solidaridad mirada desde un punto de vista, ¿no es cierto?, como más bien como de la caridad, ¿no? Que realmente se confunde, ¿no? Ser solidario, hoy te doy algo, ¿no? Sino que desde el punto de vista de un valor esencial para poder asegurar que la sociedad tenga niveles de comportamiento, de ayuda, ¿no es cierto?, como sociedad misma, de autoayuda, que sea saludable, ¿no? Cuando uno encuentra que estas desigualdades que tenemos hoy día en nuestro país, te das cuenta que se ha hecho merma absoluta de este valor muy valioso, que por cierto muchos compartimos y muchos nos gusta ser solidarios en todo, pero no basta simplemente con ir a ayudar en la misa de tu iglesia o en tu fundación o con tu amigo, independiente del credo, religión o no religión que tenga. Lo que debemos hacer es incorporar la solidaridad como un valor estructural desde los principios constitucionales de Chile. Y eso pasa porque efectivamente podamos asegurar que este valor no es un valor que podamos transar en adelante. Porque yo creo que una de las grandes conclusiones que sacamos de la crisis que nos encontramos hoy día es que nunca más podemos volver a tener un sistema en donde la desigualdad y las brechas salariales y las brechas en general de la generación de riqueza sean tan grandes. Y esto no tiene que ver con, oye, ¿sabéis qué? No pueden existir los ricos. Eso es realmente utópico, porque va a haber gente que siempre va a ser más rica espiritualmente, materialmente, físicamente, porque va a ser más meritorio, porque se levantó más temprano, porque tuvo la posibilidad. Porque nació con más herramientas. Nació con más herramientas, y esa gente, no hay, por el contrario, no hay que tirarla para abajo. Lo que sí hay que hacer es mucho más consciente de que cuando uno tiene logros, sobre todo cuando tiene logros a nivel grupal, como equipo, ¿no es cierto?, como comunidad, esos logros deben ser proporcionalmente equitativos para que en fondo no se generen estas situaciones de desigualdad que a la larga lo que van generando es, ¿no es cierto?, una masa importante de personas, seres humanos pensantes, que sienten, ¿no es cierto?, que se van viendo adolecidas y que finalmente terminan haciendo estallidos sociales que nadie quiere. Sí. O sea, bueno, yo creo que muchas empresas hoy en día, no todas, ese es el problema, concuerdo contigo, cuando a la empresa le va bien, si esa empresa tiene la conciencia que tú dices, conciencia social, la solidaridad o el solo concepto de que me fue bien gracias a todas las personas que trabajamos en este lugar, entonces también se retribuye a todos. Y un trabajador que está en un lugar donde sabe que va a tener esa retribución, que lo van a valorar, por supuesto que va a trabajar lo mejor que pueda, porque además sabe que de ser valorado le va a llegar quizás más remuneración económica en el fondo, por lo mismo que hizo mejor la pega. Entonces, eso que parece como tan obvio y que uno dice, bueno, pero obvio, si cualquier persona que está trabajando en un lugar, que se siente partícipe, que se siente valorado, que si a la empresa le va bien y tiene mejores utilidades, mejores números, resulta que eso también me chorrea a mí, que yo participé, ¿cómo no voy a querer participar de ese lugar? ¿No voy a querer trabajar en ese lugar? ¿Y cómo no voy a querer que le vaya bien a la empresa? Absolutamente. Y eso nos ayuda a entender de que hay cosas que no podemos renunciar nunca más. Chile no se puede ir de cada 30, 40 años volviendo de un lado o de un extremo al otro. Aquí esto no puede ser un capitalismo excesivo ni abusivo. Esa cuestión tenemos que tajantemente prohibir en nuestro país, a lo mismo que el socialismo extremo y el comunismo. Son dos posturas duras, que a nosotros no nos hacen bien como sociedad. Y en eso hay muchos autores ya avanzando hace rato, ¿no es cierto?, en temas más bien, algunos que son de sensibilidad particular para mí, como el medio ambiente, como el Green Capitalism u otros autores que han estado escribiendo sobre temas bien interesantes. Pero tenemos que hacer ahora carne esto. O sea, la gente que en el fondo está indignada hoy día, está indignada porque han visto la impunidad, ¿no es cierto?, de personajes que por el poder económico han controlado todo lo que quieren, ¿no? Y eso no puede ser. O sea, en el fondo, sociedades más igualitarias son sociedades donde la democracia realmente se cuida. Lo que hemos hecho hoy día es no cuidar la democracia. La democracia no la hemos cuidado de la manera en la cual los chilenos hemos llevado adelante el país. Nos ha faltado gallardía a todos de levantarnos y exigirle a los políticos
que no estén coludidos con un grupo de intereses económicos muy grande o grande, en el fondo, que tratan de controlar, ¿no es cierto?, la forma en la cual se hacen las políticas públicas por conveniencia. Eso usted no puede seguir existiendo y eso lo tenemos que tajantemente condenar de la misma manera que condenamos al personaje que roba. Yo creo que parte de este diagnóstico hoy día está arriba de la mesa y muchos lo compartimos. Ahora, ¿cómo se va materializando? Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos visto en términos económicos, ambientales, sociales, por ejemplo, en lo económico, no sé si tú conoces de las empresas B. Sí. Las empresas B... Hemos tenido varios invitados acá, Excelente. de hecho, de empresas B. Excelente. Sí. Y este es un modelo que surgió por ahí, era un loco en su tiempo en Estados Unidos. Pero que claro, la utilidad, 100% de la utilidad de la empresa se entrega, ¿no es cierto?, en donación a una fundación, a alguna causa, ¿no? Yo creo las empresas, no digo que todas las empresas, pero gran parte de las empresas de Chile debiesen girar a un modelo donde esta lógica a lo menos esté operando. Tiene mucho más conceptos dentro, también ser más sostenible, tener buenas prácticas mentales, prácticas con tus colaboradores, en fin. Hay muchas aristas dentro de la organización para poder, de alguna manera, bueno, en este caso, certificarte como empresa B. Pero son lógicas que a la luz de las nuevas generaciones que nosotros mismos hemos formado, ¿no? Los chiquillos más jóvenes están exigiendo otro estándar diferente. Hoy día salió una columna de Christian Wagner muy reveladora, porque hablaba que en el fondo esto no se trata ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del más rico, ni del más pobre, ni de esta guerra, ¿no es cierto?, entre Marx y, ¿no es cierto?, o los freudianos, o los de Friedman, o tampoco de Chávez contra Trump, sino que esta cuestión se trata efectivamente de que nosotros como chilenos quizás estamos viendo un proceso de decretar esta nueva Carta Magna en donde quizás nos estamos adelantando al resto de los países del mundo, ¿no? Por cierto, hay países mucho evolucionados que nosotros. Ojalá nos estemos adelantando a otros países del mundo. Pero están los países nórdicos que tienen un estado diferente, pero ahí se propicia de otra manera. Yo creo que quizás Chile tiene la oportunidad de hacer algo muy potente con esta crisis actual. Condenando, por cierto, los saqueos, la violencia que ha existido, esa cuestión nadie la puede tolerar. Obviamente que hace falta una clase política de lado y lado con que se pongan los pantalones en eso, porque hay mucha gente que está sufriendo hoy día por su seguridad, su integridad como empresarios, pymes, ¿no es cierto?, microempresarios, sí, claro. Las pymes, ¿no es cierto?, y también en sus barrios, aunque sean las grandes empresas, la gente está cuidando los supermercados porque quiere en el fondo tener la posibilidad de seguir alimentándose. Y eso no se puede, aquí han habido lados que realmente han sido dubitativos para un lado y para el otro. Yo creo que la ciudadanía en general nosotros condenamos absolutamente también la duda de esas personas. Yo creo que eso tarde o temprano le va a pasar la cuenta a algunos. Pero al mismo tiempo condenamos con mucha fuerza. ¿La duda de qué cosa? La duda de condenar la violencia y este estado, en el fondo, de inseguridad que ha existido en las últimas semanas. Es bien interesante eso, perdona que te interrumpa, que a mí me llama bastante la atención, porque si hay algo que yo pensaría que todos estamos de acuerdo es justamente en no a la violencia. Sí. Pero cuando uno conversa, por ejemplo, yo que hago clases de repente con alumnos o con generaciones de 22, 23 años, sí. No me encuentro con eso, me encuentro al revés, me encuentro con un discurso de si no se hace así, nadie lo escucha. Claro. Y en parte yo creo que sí, efectivamente, si yo toco una cacerola versus si quemo algo, obviamente si quemo algo me van a pescar más. Yo personalmente creo que no por eso se justifica, claro. O sea, que no tiene justificación de ninguna forma, claro, el daño ni la violencia. Pero es interesante mirar que no es para todos obvio el no violencia. Sí, pues estoy de acuerdo contigo. Y es porque no ha faltado educación. Gandhi no levantó una metralleta, exacto, ni vendió ni una mecha de fuego, ni hizo ni una barricada y logró cambiar la lógica del mundo. Y por eso es que no hace falta educar. Y lo único responsable del pensamiento agresivo que tienen los jóvenes hoy día somos nosotros mismos. Lo único responsable de los chicos del Sename, que han vivido una porquería de vida, que hoy día no tienen Dios ni ley, somos nosotros mismos. Porque fuimos cómodos en vivir mucho tiempo con nuestra super sociedad, ¿no es cierto?, que la valoreábamos, mientras esas personas lo hacíamos por la vista gorda. Entonces, efectivamente, yo comprendo el dolor, la rabia y la molestia de los chicos que hoy día están generando sin sacar la porción que le equivale quizás a grupos que están interviniendo desde afuera, eso no lo sabemos. Pero los que están dentro y nos podemos hacer cargo nosotros de eso, claramente fuimos muy indolentes como sociedad en no hacernos cargo de verdad. Fuimos muy poco solidarios como... Tiene que ver de todas maneras con la educación, porque el ejemplo, claro, que tú das de Gandhi es
un súper buen ejemplo. O sea, el cambio que se hizo, o por ejemplo Mandela, Claro. preso en una cárcel. Exacto. Bueno, también hubo ahí cosas que podían decirse que había violencia, pero Gandhi, es cierto, no pescó una piedra, no tiró nada y generó unos cambios profundos importantes. Absolutamente. Y eso es lo que la mayoría de los chilenos que sale a marchar está buscando. No están yendo a marchar para terminar tirando una piedra en algún lugar. La mayoría de los chilenos que sale a marchar lo que está haciendo es decir, stop. Y si eso lo tengo que hacer 20.000 veces sin tirar una sola piedra, lo voy a volver a hacer. Y lo están haciendo de manera pacífica. Por eso es que no hay que empañar el movimiento sensato de los grupos más que están tratando de instrumentalizar, ¿no es cierto?, el movimiento general. Cuesta que no se empañe, Claro, porque no todo el mundo tiene ese raciocinio, que es lo que yo te decía que me llamaba la atención cuando yo conversaba de repente con generaciones más jóvenes, Claro. que validaban la violencia. Y Sí. que para mí fue súper llamativo, porque yo de verdad que daba por hecho que a ningún ser humano le interesaba una cosa violenta. Sí. Y no es así. Ahora, esto que tú llamas Solidaricracia. Solidaricracia, ya, sí, porque es distinto que socialdemocracia. Sí. Vamos a diferenciarlo. Solidaricracia. ¿No crees que existe un poco en la generación de nosotros como bastante bien instalada? Porque yo veo que está. Lo que no tengo tan claro es si las generaciones más abajo de nosotros la tienen de la forma en que una generación, no sé, nosotros tenemos 40 más o menos. No sé si los que vienen más abajo, por ejemplo, ¿quiénes? Primer año de universidad, segundo año de universidad, que tienen recién 19, 20 años. ¿Tú crees que eso está? Es que absolutamente, o sea, más solidario que nosotros incluso, con una mirada más clara de dónde estamos habitando, mucho más conscientes del medio ambiente, mucho más conscientes de ayudar al prójimo, mucho más conscientes y se rebelan contra la injusticia, contra las cosas poco claras. Si tú te pones a ver los pliegos de petitorio de la universidad en los últimos años, en cualquiera, te das cuenta que lo que la mayoría, el centro, no es lo que tú te das cuenta, el centro lo que piden muchos de los estudiantes en la universidad es más claridad. Quieren un profesor que le evalúe con mayor claridad sus cátedras, que las evaluaciones tengan una pauta de corrección, piden que en el fondo las cosas sean más claras, más transparentes y justas. Es lo único que la mayoría de los petitores está pidiendo. Entonces, estamos frente a una generación que viene con un seteo absolutamente diferente. Nosotros hemos sido responsables también de meterlo en colegio o en la misma escuela, de ir con contenidos relacionados con el medio ambiente, relacionados con lo social y todo. En uno de los planteamientos que tenemos nosotros, que son muchos, son varios, lo social y todo, pero lo social, por ejemplo... Planteamientos de la solidaricracia. Sí, de la solidaricracia. Hay uno que en particular a mí me mueve mucho y que creo que está absolutamente ausente totalmente, ¿te das cuenta? Que es la educación emocional, ¿no? Y la educación emocional, que hay varias corrientes en Chile que están tratando de promoverlo y todo, es para mí, y a mi juicio y al juicio de nosotros, es un pilar absolutamente prioritario en la formación de cualquier persona y sin importar su edad incluso. Pero si tú no sabes conocerte a ti mismo y controlar tus emociones conforme a las emociones de otro, en la alegría, en la rabia, en el odio, en lo que sea, la verdad es que funciona sobre un esquema bastante precario de entendimiento social. El tejido social no se construye a partir de grandes idearios, se construye a partir de personas que se conectan desde lo emocional para luego en lo racional expresar su ser. Y por lo tanto, cuando tú no tienes educación emocional, lo que ocurre es que se van dando a truncadas, ¿no es cierto?, y a trompeta. Sí. Oye, y puede ser que tengas al frente una dirigente, o una líder, o un académico, o un empresario, o una pyme, brillante, pero como no te sabes comprender y codificar lo del otro, finalmente te puedes terminar generando incluso una enemistad. Entonces, la educación emocional es realmente importante en el colegio, en los jardines, en el colegio, ¿no es cierto? Y en la familia, yo creo que repercute ahí, efectivamente. El principal núcleo que te enseña a cómo manejar las emociones es la vivencia familiar. Le toca vivir adentro de la familia, o sea, desde que peleo con la hermana o con el hermano, cómo se maneja esa situación. Entonces, ¿qué hago yo con la rabia? Le pego al hermano, le pego un cojín, me la como, me la transformo en llanto. Esa educación emocional, yo creo que la base viene del núcleo donde uno nace. Sin duda. Porque si eso está disuelto, es difícil. Claro, se puede complementar en los jardines infantiles, se puede complementar en un colegio, pero si yo veo que mi papá o mi mamá no es capaz de manejar sus emociones, bueno,
¿qué voy a aprender yo como hijo? Exactamente, digamos? bueno, No. ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Entonces, hay que incorporarlo a los colegios, pero también hay que formar a los que ya somos adultos y que hasta el día de hoy tampoco nunca hemos recibido educación emocional. Por lo tanto, sí, totalmente de acuerdo, el núcleo fundamental, la familia, es el lugar. Y nos va a servir, ¿no es cierto?, lo que nos enseñan donde Bien sea. importante eso que tú dices, que educar a los adultos, porque al final ni mi papá ni mi mamá, yo creo que en su vida les había la educación emocional, la vieron, la palparon, y uno como papá o mamá, uno hace lo mejor que puede, con lo que sabe, con lo que tiene, con lo que vio, con lo que recibió, porque Exactamente. todos tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero si es que además uno recibe más información, se educa con respecto al manejo de las emociones, el cambio para abajo es mucho más sustancial. Absolutamente, nos vamos a poder entender mejor. Si muchas veces tenemos gente muy diferente al frente de uno, pero que tiene una postura incluso levemente diferente, uno entra en una situación como antagonismo per se, ¿no? Como que, bueno, estoy citando cosas muy puntuales, porque también en todos los planos de la relación existen, uno se da cuenta de uno mismo, tiene peleas infantiles con su familia, con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, infantiles, por cosas infantiles. ¿Cuánto hemos peleado por cosas infantiles? Nos damos cuenta después de que se pasó ¿no es cierto?, la rabia, la molestia, nos damos cuenta que era una tontera que no valía la pena ni gastar ni media neurona en eso. Es un tema muy importante. Y otras dos cosas que son importantes en la educación es la educación cívica, que hoy día a la luz del análisis de la Constitución que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es clave. La gente tiene que entender y saber, todos tenemos que saber de la Constitución, ni siquiera la hemos leído. Nadie la ha leído. Yo te juro, he hecho el trabajo estos últimos días de leerla, la había leído hace mucho tiempo atrás. Yo la pesqué mucho con una lata para también hice el trabajo. Es una lata. ¡Qué horror! Yo estoy en la mitad leyéndola de nuevo, pero me he dado cuenta de muchas cosas que estaban escritas, otras que no, ¿no? Pero hay que leerla, ¿no? Hay que leerla. No, para poder opinar, por supuesto, sobre todo si es que quiero cambiarla, porque bueno, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué parte no me gusta? Efectivamente, entonces Sí. es muy importante estar informado. Y la tercera, que es clave también, que es la educación en ambientes naturales. La gente estamos desconectados del lugar en que habitamos. Nosotros vivimos en un mundo que ante todo fue siempre un ambiente salvaje, prístino, ¿no es cierto? Nosotros lo intervenimos, todo lo que tenemos aquí lo hemos construido a partir de los recursos que la naturaleza nos ha entregado. Y no hemos hecho ni un insight importante de entenderla, respirarla, vivir la naturaleza. Ojalá los colegios sigan creciendo en esta línea. Esto también les hace muy bien a las personas cuando salen a acampar. Muy bien, sí, una cosa impresionante. Vivir, escuchar cómo la conectarse montaña. un rato con la naturaleza. Exactamente. Incluso, no sé, ir a caminar por una arena en una playa, el solo hecho del contacto de los Muy pies, importante, a pata pelada muy encima de la importante. arena, mojarse los pies en el mar. Sí, Exactamente, es sentir la impresionante. temperatura del mar, la temperatura de un río, del agua. El ruido. El ruido, el silencio olor, de la naturaleza, que es un silencio exquisito de escuchar. O sea, son cosas que te dan paz y te hacen reflexionar. Sí. Entonces te ayudan a mejorar lo que muchas culturas indígenas tenían, esa cosmovisión mucho más amplia, más conectada, más sensible, y que la fuimos truncando en una sociedad donde vivíamos puras calles de cemento, ¿no? Claro, entonces al final nos vamos desconectando de lo que el ser humano vino a este planeta de alguna manera a hacer, y nos perdemos, nos vamos perdiendo y diluyendo en burocracia y en otros tipos de entelequias que a la larga nos van dejando de hacer sentir lo que somos como seres humanos, ¿no? Y esas tres cosas son muy importantes tenerlas en la educación de cualquier chico y cualquier persona. Sí. De hecho, estaba pensando, me quedé pegada en la educación emocional, que yo creo que, no es que quiera tirarle flores al programa que estamos haciendo, pero en el fondo, tanto la Fundación Traspasa, por ejemplo, o este programa Desconocidos, que son espacios donde uno está, simplemente lo que se está haciendo es que se está conectando emocionalmente con el otro, que es capaz de ver a otro. Entonces, quizás este programa invita a gente capaz de ver a otro, de salirse de sí mismo. La Fundación Traspasa, con este ejemplo, por ejemplo, de Regala tu cumpleaños, darse cuenta de que yo puedo ver a otro y utilizar mi regalo de cumpleaños mejor para otro, que quizás lo necesite más, o que simplemente porque tengo ganas de dárselo a otro. Entonces, al final, esta conexión emocional, para mí, no sé, yo no soy ninguna socióloga ni psicóloga, no sé, pues no, esta es una conclusión mía como mamá principalmente. Qué lindo, cuando libre uno educa. pensamiento, está súper bien. Pero yo creo que tiene que ver con el acto de generosidad, de poder salirse de uno hacia afuera. Y el contacto con la naturaleza ayuda mucho a eso. Absolutamente. Porque cuando uno está, como tú decías, acampando o lavando una olla en un río, porque tuvo que cocinar ahí,
quiera o no quiera, tengo que salirme de mi comodidad, porque no tengo el agua calentita que tengo en la cocina, que prende un califón y que tengo el jabón y que tengo la espuma en 2 minutos y que tengo la olla perfecta. Claro. Tengo que pescar la tierra, empezar con la arenilla a lavar la olla. O sea, me tengo que salir de mí, de lo que me acomoda, de lo cómodo, en el fondo, de la zona de confort. Yo creo que el contacto con la naturaleza es fundamental y lo hemos perdido un montón. Un montón. Un montón. Mucha de la patología mental y de depresiones y de angustias y ansiedades, yo creo que se solucionarían o habría mucho menos si tuviéramos más contacto con el medio ambiente. Absolutamente. Ahora, absolutamente. ¿cómo lo hacemos? Porque vivimos todos en Santiago, porque aquí está la oportunidad, etcétera. ¿Qué es lo que hay en Santiago? Un cajón del Maipo, por suerte tenemos el mar cerquita, nos podemos arrancar. Pero si alguien quisiera como trasladarse, ya, no, yo me voy a ir a vivir a la naturaleza. A veces no es tan fácil. Hay gente que lo ha hecho, yo conozco gente que lo ha hecho, que ha decidido criar su familia y como hacer su vida completa en contacto con la naturaleza. Claro. Pero no es nada de cómodo. No es cómodo. Yo creo que esto justamente no es un ejercicio de tampoco renegar la evolución que el ser humano ha tenido, ni este estado como de confort y bienestar que hemos tenido. Yo creo que hay que ir en su justa medida incorporando los elementos que hemos ido dejando atrás, a la luz de la reflexión de lo que hemos construido. Yo creo que justamente este tema que hemos hablado de la vocación emocional, de la naturaleza y la vocación cívica son temas que hemos dejado atrás, incluso la vocación cívica la anulamos, ¿no? Bueno, la educación cívica se sacó. En los colegios entiendo que ya no está. Exacto. Y en todos los planos. Entonces, por ejemplo, en los planos económicos también tenemos que ser, además de muy severos con los que hacen trampa, a mí me hace mucho sentido el hecho de que algunas conversaciones que he escuchado el último tiempo, de por qué no poner la misma inteligencia que hemos puesto con un nivel de tecnicismo y de un nivel de avanzado, ¿no es cierto?, de pensar los negocios, ¿no? De pensar la forma de monitorear los negocios, de pensar la forma de monitorear la economía, con plataformas extremadamente, pero muy elevadas, muy interesantes, ¿no es cierto?, muy inteligentes, ¿no? ¿Por qué no esa misma inteligencia la ponemos para lo social? ¿Por qué no destinamos todos esos esfuerzos que hemos destinado para ganar más plata, ¿no? Destinémoslo de manera proporcional a generar estados de bienestar que sean más sustentables. Si el que tuvimos no lo fue, ¿no? Ya fue, esa cuestión no va a volver nunca más a ser lo mismo. Chile no puede volver a tener el mismo estado. El que está pensando que Chile va a volver a ser el mismo que era antes, olvídelo. Chile nunca más va a volver a ser el mismo país que era antes. Ya no lo vamos a hacer. Y necesitamos entonces empezar a mirar con optimismo esta crisis, con el dolor que ha significado, ¿no es cierto?, lo malo que ha pasado, y en eso empatizo absolutamente con los que están hoy día asustados, con la preocupación de muchas cosas, pero con el optimismo de saber que tenemos la oportunidad de construir un país con unas reglas del juego mucho más claras, donde todo el mundo gire en torno a virtudes como la solidaridad, ¿no es cierto?, donde la dignidad de las personas. Sí, alguien nos va a decir que somos unos utópicos. Claro. Porque sí, porque es verdad, porque todo el mundo va a ser siempre imposible que todo el mundo gire en torno a eso, pero esperamos que seamos capaces de seguir una línea parecida, al menos, hacia yo creo que por lo menos hacia una sociedad mejor que todos queremos. Sí, exactamente, yo creo que yo creo que es importante que la gente entienda que tenemos una posibilidad de mejorar el país y tenemos que hacerlo de manera responsable. Esta cuestión no se trata de tirar al país a la basura, ni tampoco de hacer que esta cuestión de la noche por la mañana volver a hacer lo mismo, como lo dije antes. Pero sí tenemos la oportunidad de ir cambiando cosas que son importantes hablando. Y en eso hay una oportunidad en una nueva constitución de generar esas garantías mínimas, que no porque estén escritas en el papel van a ser una garantía, pero al menos dejarla ahí va a suponer un mandato social para aquellos gobernantes que lleguen en adelante, que les va a cifrar, ¿no es cierto?, un derrotero mucho más claro y definido de lo que no podemos nunca más perder. Y en esto, por eso la solidaridad es un valor esencial para las democracias que vienen, porque vamos a ser democracias más participativas, no vamos a esperar cada 4 años para que un personaje nos venga a decir cómo se tienen que hacer las cosas, sino que vamos a ser un país donde la gente también va a tener la posibilidad de decidir a nivel local, que es modelo en otra parte del mundo que permiten descomprimir inquietudes sociales que si no los tuviesen esos mecanismos como plebiscitos, consultas ciudadanas, en fin, se terminan acumulando en 4 años, y en 4 años no llegan las soluciones, son 8 años después y terminamos teniendo los problemas que tenemos hoy.
Francisco, muchas gracias, se nos va el programa, así que te agradezco mucho que hayas venido a compartir con nosotros esta idea que a mí me parece súper interesante de ser escuchada y por eso es que feliz de hacer un programa. Te pasaste, Fran. ¿Ya? Agradecemos también a nuestros auspiciadores, Viña Tinajas del Maule, Tienda Tereginer, Parques Johnson, Parque La Ciencia y Galletas Un Gusto. Y nosotros nos vemos en otro programa la próxima semana. Chao.